lo que sientes, lo que piensas. Hablamos claro, sin censura ni promesas. Y aquí en Sin Peros ni Rodeos tratamos de tocar un tema, siempre varios temas, pero desde todas las aristas, desde todos los puntos que conllevan un tema importante en el que nosotros queremos dejar un mensaje. El día de hoy vamos a hablar sobre cuando perdemos a la persona que amamos. Muchas veces en este periodo de duelo se nos acercan o nos escriben y nos dicen, pero no estés triste, ya tienes un angelito, pero esto va más allá. Uno agradece ese tipo de palabras, pero el dolor está ahí. ¿Cómo lo superamos o cómo aprendemos a vivir con ese dolor? El día de hoy está la psicóloga Lorena Erazo con nosotros, a quien le damos la bienvenida. Lorena, ¿cómo está? Bienvenida. Gracias por la invitación. Yo estaba revisando sus páginas donde usted sube muchísimos temas y me llamó la atención este tema porque incluso usted hablaba de su experiencia. Cuéntenos un poco, por favor. Bueno, lo dijiste tú, ¿no? La pérdida de un ser amado conlleva muchas situaciones a las que nos toca enfrentar, ¿verdad? Primero la noticia, si es una pérdida abrupta, si estás pasando el proceso de una enfermedad, no va a doler menos. Porque aunque la gente dice, bueno, pero ya como que esperabas que esto pasara, el dolor sigue siendo igual. O sea, enfrentamos una situación muy fuerte, emociones que antes no habíamos sentido y que a veces ni siquiera las identificamos. Entonces, como no logramos identificarlas, tampoco vamos a lograr manejarlas. Entonces, sí es una situación que suele generalmente sobreponer. ¿Se puede uno recuperar de una situación de estas? Sí, hay que tener y escuchar, tú seas sin rodeos, hay que hablar y dejar de escuchar, no compararnos, porque a veces decimos, pero ella salió, ella lo Exacto. superó rapidísimo, ¿por qué tú estás anclado? Porque necesitamos entender que cada quien tiene una manera diferente de procesar las emociones. Todos tenemos unas emociones de las cuales Dios nos ha dotado para enfrentar las diferentes situaciones que tenemos que vivir en la vida. El duelo viene de esa palabra dolor. Esa es la emoción más fuerte que estamos enfrentando y el dolor viene acompañado de frustración, de decepción, de soledad, porque hay gente que dice, si pierdes a tu esposo o a tu esposa, me quedé solo. El dolor de una madre que pierde un hijo, que es algo realmente inexplicable. Yo trabajo todo el tiempo con personas que han perdido seres amados. Tú mismo lo dijiste, yo he vivido esa experiencia. Sin embargo, ¿cómo le dices a una madre que no es la naturaleza el tener que enterrar a tus hijos, sino que tus hijos te enterren a ti, que tiene que sí puedes sobrellevar y sí puedes sobrepasar esa situación? Se logra, ¿Se toma su logra tiempo. sobrepasar o se logra vivir con ese dolor o esa ausencia del ser amado? Se logra aprender a manejar el dolor. Yo veo muchos memes que dice, aprendiendo a vivir sin ti. ¿Sí? Es lo que hacemos, aprender a vivir sin la persona y a manejar ese dolor, que luego con el tiempo se torna en extrañar, luego con el tiempo se torna en un recuerdo maravilloso y ahí es donde nosotros tenemos que centrarnos, lograr tener ese recuerdo y hay fases del duelo. Entonces, cuando llega el duelo, lo importante de una persona es que pueda atravesar las 5 fases del duelo una a una, indistintamente del ¿Y tiempo. cuáles son estas fases? La primera es la negación. No puede ser, se murió, pero no lo esperábamos, pero ¿cómo puede ser? Tú me hablabas de tu amiga, algo inesperado, porque no era algo de una enfermedad que podía pasar. Entonces entra la primera etapa que es la negación. No, no lo puedo, entramos en un shock en donde asimilar la noticia nos va a costar. Uno siente como que ya mismo vas a ver a esa Sí, persona. Todavía no estás adaptada de que no la vas a volver a ver nunca más. totalmente. Entonces, en esa etapa de negación, lo que necesitamos ser intencionales es que cada etapa tome su tiempo prudencial, que cada etapa no se quede, que no nos anclemos en una, porque ahí es donde viene el problema. La segunda es entrar en una etapa muy difícil que es entrar, porque ya te dije, la primera emoción que sentimos es el dolor acompañado de la negación, de la desesperación, de la frustración, de una serie de emociones. Entonces, manejarla, identificar qué siento, es difícil. Así es.
O sea, hay gente que se queda callada, hay gente que llora mucho, se desmaya, porque estamos tratando de enfrentar esta serie de emociones. Pero luego en la segunda etapa viene la ira. Pero yo pude haber hecho, tal vez si yo estaba con ella, tal vez si yo iba con él, tal vez si yo lo llevaba a otro médico. Entonces empieza una ira en la que estoy tratando de enfrentar, ya estoy manejándome a enfrentar este proceso doloroso. Y en ese momento de ira yo quiero a veces culpar a otra gente. Si le hubiera dicho que venga a mi casa, que si Ujú. no se hubiera ido a otro lugar, no hubiera pasado esto. O la culpa es del médico, La culpa- fue negligencia. Entonces empezamos a tratar en medio de esa ira, encontrar formas, respuestas. Nosotros los seres humanos somos de respuesta. A todo le necesitamos poner nombre y todo tiene que tener un responsable. Aún esta sensación de dolor. Mucha gente en este momento de ira se van contra Dios. Yo te ¿Por qué pedí, a mí? te ¿Por qué te pedí. lo llevaste? Sí, Señor, ¿por qué te lo llevaste? Yo te pedí que lo dejaras. Entonces, estás tratando de llevar esa emoción a ponérsela a alguien porque para ti es difícil manejar. Luego entramos en la tercera etapa, que es la etapa de la negociación, en donde ya yo empiezo, ya he pasado, ojo, ninguna etapa tiene un tiempo establecido. Yo no te puedo decir es una semana de negación, no. Cada persona tiene una manera diferente de procesar su. Entonces, cada persona lo maneja en su tiempo y en su forma, y ahí sí tenemos que ser pacientes. No decirles, pero ya tienes bastante tiempo en esta Ya han etapa. pasado años. Ahora, sí es importante no llegar a ese punto. Ya, la semana pasada me trajeron una paciente que mi esposo falleció hace 11 años. Esta persona tiene 18 años de vida, todavía está en la etapa de negación. Imposible. ¿Entiendes? Porque son 18 años en que prácticamente la frase de ella, cuando enterraron a mi esposo, me enterraron a mí. Y literalmente sus hijos dicen, así, así. Dejó de vivir, dejó de mirar su entorno, dejó de mirar a sus hijos. Entonces, una de sus hijas llega y me dice, viene a Estados Unidos y me dice, ahora atiende. Mi mamá no puede seguir en ese estado. Entonces, sí es necesario, pues digo, es necesario e importante que veamos esta fase, que las identifiquemos, que la persona sepa, porque cuando siente esa ira, sepa, estoy en la etapa de la ira. Me estoy enojando con Dios, pero es la etapa de la ira, o sea, ya estoy avanzando. Y eso ayuda a la persona a identificar que sí puede. Y lo tercero es la negociación, en donde ya yo empiezo a decir, ok, ya sentí dolor, ya sentí toda esta serie de emociones y voy a empezar a determinar qué emociones me permito, qué cosas busco. Por ejemplo, es importante buscar la ayuda de un psicólogo. ¿Por qué? Porque los familiares, si es una madre que perdió a su esposo, también tiene que procesar el dolor de sus hijos. Entonces, bastante Y tiene con los suyos. acompañarse. Entonces, allí vienen muchos errores. Madres que se encierran y dejan que sus hijos vayan, o madres que se sobreponen y dicen, yo tengo que estar fuerte, y no procesan por tener que sostener el dolor de sus hijos. Entonces, llega un momento en que la emoción que no procesaste te lleva al colapso. Y ahí es donde tú necesitas entrar. Luego de la negociación viene una etapa de depresión. Entonces, más dolor. Me decía una paciente, más tristeza. No. Como ya negocié en mi mente qué me permito sentir, cómo voy a avanzar, ya entendí que perdí un padre, que perdí un esposo, que perdí un hijo, ya empiezo a procesar es la pérdida. Entonces, allí sí entro en un dolor, en una depresión que bajo ninguna circunstancia es patológica, bajo ninguna circunstancia. Entonces, sino una depresión de permitirme en ese momento, como estoy despidiéndome, como estoy cerrando el ciclo, entonces ya me permito ese dolor para despedir. Me permito quebrarme. Ahí me permito encerrarme, si he estado al tanto de mis hijos, ahí me permito llorar. A mí me pasó algo parecido. Cuando yo tenía un año yo empecé a trabajar. Traté de evadir el dolor trabajando, empecé a dedicarme a mis hijos, pero al año estaba viniendo de dar una charla y estaba en el aeropuerto en Houston y me desmayé. En mi vida me había desmayado, entonces entendí después, me vino un ataque de pánico porque ese día estaba mi esposo cumpliendo un año fallecido y es como que aterricé y empecé a procesar en mis pensamientos. Entonces vino el ataque de pánico. Claro, todo el mundo decía, pero
tú eres fuerte, tú estás Y ya ha bien, tú has pasado un salido. año, porque eso Exacto. también siempre salen las personas, pero ya reponte. Y la verdad, yo comentaba al inicio y también antes de empezar esta entrevista, empiezan, claro, uno agradece a las personas que se acercan a darte el pésame cuando has perdido a un ser querido, un ser amado, pero empiezan estas, ya tienes a alguien que te cuide en el cielo, ya, no, 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 yo no quiero que nadie me cuide en el cielo, yo lo quiero tener aquí. Yo quiero que esté al lado mío, yo no quiero que enterrarlo, no quiero que se vaya. Entonces son esas cosas que a veces uno, no sé, se siente impotente de cómo tratar de evitar ese dolor o evitar esa pérdida. Y de hecho, normalmente cuando vamos a dar el pésame a alguien, nosotros pensamos, ¿qué digo? ¿Cómo se lo digo? ¿Qué palabras? Y déjeme decir, usted que nos está escuchando, no hay palabra, no hay mensaje que pueda ayudar. De hecho, si tú me preguntas qué me dijo todo el mundo que vino al sepelio de mi esposo, yo no me acuerdo. Sé que había gente que me hablaba y sé que yo estaba mirando o viéndolo sin mirar. Ujú. ¿Entiendes? O sea, ¿por qué? Porque no hay palabra que pueda sostener. Entonces, el apoyo es importante. En un proceso de Sí, duelo, el apoyo es importante. No de todo el mundo, de un grupo de gente que nos ama, porque en ese apoyo se activa en la otra persona, está un neurona espejo o la empatía. Entonces, la persona viene y te ayuda. Por ejemplo, yo tenía amigas que venían a mi casa y de repente llegaban con un desayuno. Vinimos a desayunar contigo. ¿Entiendes? Ese apoyo es necesario, porque es la empatía o la neurona espejo que se activó en la otra persona que busca medios de tratar de llenar tus espacios. estamos hablando con Lorena Erazo, psicóloga, sobre la pérdida de la persona amada, del ser amado. Hemos hablado de las fases que tiene el duelo, en las fases que toda persona tiene que pasar para aprender a sobrellevar esa pérdida, aprender a seguir viviendo, porque no nos queda de otra, seguir viviendo con ese dolor que a veces creo que siempre está ahí. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí en Sin Peros ni Rodeos. Y regresamos aquí en Sin Peros ni Rodeos. Estamos conversando con Lorena Erazo, psicóloga, sobre la pérdida de la persona amada. Muchas veces no aceptamos, muchas veces vemos personas que se enfrascan y no quieren salir de eso. Lamentablemente se están lastimando más, porque son etapas, muchas etapas que hay que pasarlas para seguir viviendo, más aún si tenemos personas que necesitan que nosotros sigamos caminando, por ejemplo, nuestros hijos. Lorena, ya usted mencionaba las fases, incluso se quedó diciendo su experiencia, ¿no? Que usted perdió hace 11 años a su esposo y asimismo usted tuvo que levantarse, no procesar bien al inicio por sus hijos, pero al año colapsó. Ujú. Ahí, hasta ahí nos quedamos. Y es que después de esta etapa de la depresión que te mencionaba, que es la cuarta etapa, llegamos a la quinta y a la final, que es la aceptación. Y en la aceptación nosotros tenemos que, ya encontramos, que ya procesamos, que ya hicimos ese cierre, por así decirlo, de ese dolor, y ya empezamos a entender que tenemos que cuidar hijos, que tenemos que trabajar, que tenemos que avanzar. Y en esa etapa de la aceptación vamos a encontrar el cómo. Ahora, permítame darle unas pautas en el momento del dolor. Permítase sentir su dolor. No lo oculte, no lo evada, no muestre una fortaleza. A lo mejor usted es fuerte, ¿perfecto? Muy bien, pero aún los fuertes necesitamos procesar emociones porque ese es el modelo. O sea, Tenemos emociones para enfrentar. permítase llorar. Permítase llorar, permítase encerrar un día. Mientras eso no se vuelva un hábito ni un parámetro de vida, usted permítase lo que necesite. O sea, es que necesito y no quiero que me vengas a ver, quiero estar a solas. Mi esposo murió y el día siguiente era mi aniversario, quedó viendo un día. Y en el aniversario nuestra costumbre era salir ese primer día con todos nuestros hijos. Entonces, todos nuestros hijos llegaron con un ramo de flores y con una foto, porque él siempre hacía así en sus últimos tiempos, con una foto con esta seña de papá. Y me preguntaron, ¿quieres ir a cenar? Y yo no quería. Entonces, pero vinieron ellos y me, ok, vamos.
vamos. Y lo único que yo le pedí a Dios, que nadie se nos acerque a darnos el pésame, a decir qué pena, Eduardo. Y gracias a Dios sanamos, terminamos, dimos gracias. ¿Qué hicimos en ese día? Dar gracias. El día que mi esposo falleció, yo llamé a todos mis hijos porque veía que cada uno fue en casa y cada uno se volvió disperso por cada esquina. Yo los llamé y les dije, vayan, acérquense a papá y díganle lo que tenían para decir, lo que nos faltó decir. Entonces, en ese momento fueron, le dijeron y se despidieron. ¿Qué le dijeron? No sé, cada uno tuvo su tiempo con él, pero permítase aún si no vieron que a los niños, por favor, no les oculten. Yo tengo un paciente que tiene 22 años que todavía hoy está procesando el hecho de que le ocultaron que su abuelo, que era como su padre, había fallecido. Los niños no lo llevaron para que el niño no sienta, para que el niño no O sea, vea. que está de viaje, alguna cosa así. Entonces el niño sintió abandono. O sea, en vez de procesar un dolor producto de esta pérdida, el duelo no lo tuvo. Entonces de repente lo único que tuvo fue abandono total y hoy vive con eso, procesando ahora. Entonces llevemos a los niños. Permitamos que el niño le diga, no le digan es que ahora es un angelito, no, murió. El niño tiene que entender, tú dijiste, como nieta me enfrenté a la muerte, pero ya conocía lo que era el dolor de la muerte a través de tu amigo. Es necesario que nuestros niños entiendan, porque ojalá pudiésemos cubrirlos de todas las situaciones, pero son situaciones que van a tener que enfrentar y que van a tener que vivir. Permítanme. Lo segundo que yo quiero recomendarle es que encuentre la manera de procesar sus emociones. Las emociones no se hicieron para guardarlas o retenerlas, sino usted va a estar en las oficinas de enfoque de la familia buscando un psicólogo para poder procesarlas después. Cuando se presentan, busca la manera. Si lo sobrepasan, si son muchas emociones, si llega a tener frustración, que es un cúmulo de emociones, entonces busque una ayuda. Pero permítase expresarse. Si usted es una madre, llame a sus hijos y permítase llorar con ellos. Mi amor, ¿estás triste? Sí, yo también. Extraño a papá. Te extrañas a papá, ¿verdad? Pero permítase procesarlo. Por ejemplo, con tu amiga, llamar a sus padres. ¿Cómo están? Porque tú eres su amiga, la persona especial. ¿Entiendes? Entonces, permitirte también eso. O sea, una de las maneras de presentar el pésame es saber estar, no saber hablar. Saber estar para acompañar. Por eso es que yo le decía que personalmente yo ahora opto si voy a un velorio, es abrazar y no decir nada de que te están cuidando, de que el angelito, nada, simplemente abrazar, porque usted también nos mencionaba en el corte, yo el día de lo que falleció su esposo, usted ni se acuerda de quién fue, quién estaba ahí, qué le dijeron, no se acuerda, porque usted está Claro, en mucha ese gente. estado de dolor. Y entonces yo creo que eso es lo mejor. Si sabemos de que un familiar o un amigo ha perdido a un ser amado, es estar y un abrazo yo creo que con el abrazo ya estás diciendo, estoy contigo, Sí, totalmente. O aquí apoyo, estoy abrázale, aquí. decir lo que necesites. Para de contar. Ujú. Es todo. Porque la persona a lo mejor necesita algo de usted y entonces sabe que usted estaba por ahí y la sintoniza. Entonces, lo tercero que tiene que hacer usted es tener paciencia. Porque a veces ya queremos que este dolor se vaya. Ya no quiero sentir esta angustia, ya no quiero sentir esta serie de emociones. Tenga paciencia. Permítase procesarla, identifique qué estoy sintiendo hoy. Hoy siento ira. ¿Qué estoy sintiendo hoy? Hoy siento enojo. Hoy siento tristeza, porque acuérdese que una de las formas de expresar el enojo es la ira. Ujú. El adolescente siempre va a explotar en ira. Entonces es la manera que procesa la tristeza. Entonces allí necesitamos expresarla. Permítase en expresarlas, permítase en hablarlos, permítase si hay un adolescente en casa y está enojado, abrazarlo. Y decirle que está. Perfecto. Y ya para ir cerrando esta entrevista, Lorena, siempre se nos queda corto el tiempo cuando estamos hablando y nos identificamos con estos temas. Recapitular o darle un mensaje a las personas que nos están oyendo y viendo. Este es un proceso de vida, ¿verdad? Un día nos vamos a ir y nos va a tocar a todos. Pero si usted tiene fe, entienda que Dios dice que un día nos vamos a volver a ver. Entonces, que eso sea como un hálito de Un esperanza, aliciente. un aliciente, totalmente. Entonces, que en ese momento, pero y que lo procesemos nunca solo.
el dolor no se tiene que procesar con alguien que nos ayude. Si es un familiar o si usted quiere un profesional, perfecto. Pero el dolor no se pasa, no se logra. Nos hundimos más en ese lamentarnos. No mire fotos, no mire videos, decir esto pasó. Va a llegar el momento, lo vamos a mirar. Una cosa que quiero recomendar, jamás saque las fotos, saque todo. Cámbiese de casa, no, suficiente proceso de cambio el haber perdido nuestro ser amado. No necesitamos más cambio. Entonces, no se apresure a regalar la ropa, no se apresure a sácame todo porque no quiero ver. Hablen del ser amado en casa. Es mantenerlo, mientras usted mantenga vivos los recuerdos y lo mantenga vivo aquí, ese ser amado siempre va a estar. En casa hasta hoy, no sé, yo veo a mis hijos, no sé, papá, mira a tu hijo. O sea, porque tiene que estar presente, porque fue parte de la vida de mis hijos, o sea, y seguirá siendo el padre, aunque no esté. Mi hijo menor decía un tiempo, yo no tengo papá. Usted tiene papá. Está muerto, pero usted tiene papá, porque ese sentido de pertenencia tampoco se lo podemos quitar. Entonces, no nos vistamos ni de huérfanos ni de viudos, si es mi condición y mi ser. Pero no puede ser mi condición en el corazón y mi condición de vida para relacionarme con él. Muchísimas gracias, Lorena. Qué reconfortante. Yo estoy segurísima que cada una de sus palabras han ayudado a alguna persona que nos está viendo o nos está escuchando en este programa. Gracias nuevamente por habernos acompañado el día de hoy. A ustedes por la invitación. Una pausa y regresamos con Sin Peros ni Rodeos. Aquí no hay máscara, solo la realidad. Decimos lo que importa sin tanta vanidad. Vamos directo sin perder la dirección. Te hablamos de frente sin complicación.